Aleluya. ¿Y a su gloria? Más gloria. ¿Quién vive? Muchas gracias, ¿verdad? Es una dicha, ¿verdad? Que nos inviten. Le doy las gracias a Juan y a su esposa, al dueño de la casa, a sus pastores también. Cuando me los vean, me los saludan de mi parte. Díganle que mi pastor le envía un cordial saludo también. Si estoy aquí, estoy en obediencia, ¿verdad? Porque mi pastor sabe que estoy aquí hoy, pues, llevando una palabra, ¿verdad? De parte de Dios. Y pues, como hijos que somos de Dios y como un Dios que es ordenado, pues tenemos que andar en orden y en obediencia. Y Él, pues, me dio el permiso, me dio el visto bueno, la luz verde, como uno dice, vaya allá y comparta con los hermanos de la iglesia de Manuel. Mi amada esposa me acompaña, Aisa Figueroa. Yo hubiese gustado que si quieres dar unos saluditos, mi amor. Bendiciones, que el Señor me los bendiga. Me hubiese gustado que mi hija estuviera. Estaba contándole a Juan que la hija del medio de nosotros pues está cursando el primer año de universidad y entonces está bien ajetreada con la universidad. Ella pertenece al grupo de adoración de la iglesia y encima de eso pues también es líder del ministerio de jóvenes. Y me dijo, papi, estoy bien ajetreada, este weekend, perdón, y me gustaría acompañarte, pero pues, hoy está ensayando, porque le toca cantar viernes, le toca cantar domingo, y encima de eso el viernes tiene examen, y el sábado en el retiro de los jóvenes le toca dar una palabra. Entonces, pueden imaginar cómo está esa muchacha. Estaba comentando yo a Juan que tuve que aguantarle un poquito, porque tenía muchas cosas encima, y ella también toca piano. Me gozaba cuando veía al caballero ahí tocando el piano, porque me acuerdo de mi hija, y pues tuvimos que cesar por un tiempo las clases de piano, en lo que ella pues se va adaptando, ¿verdad? Reciban también un saludo de mi hija y de mis otras hijas también, pero en especial de Chanel, que es la que siempre está con nosotros, para arriba y para abajo. Bueno, amado, nuestro hermano Juan me invitó, me dio un tema libre para traerle palabra de Dios. Yo estuve meditando, pidiéndole a Papito Dios palabra, y cuando hablo de pedirle palabra, yo le digo a Dios, háblame a mí primero, ministra mi vida, porque si tú ministras mi vida con esa palabra, yo sé que va a ministrar las demás vidas. Yo siempre he aprendido de mi pastor, de mi amado pastor, que palabra que tú vayas a exponer, a predicar, tiene que ser una palabra que primero corte para acá. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿verdad que sí? Y cuando habla de doble filo es porque tanto corta para el lado de allá como corta para el lado de acá. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y me gustaría que me acompañaran al libro de Segunda de Crónicas. Libro Segunda de Crónicas. En el capítulo 20, versículo 1. Voy a tratar de no ser muy extenso. Yo sé que básicamente pues es una reflexión. La vamos a hacer de modo dinámico. Me gusta en estas reflexiones, cuando son así células o son estudios bíblicos, tener ese dinamismo, o sea, de poder hacer preguntas y el público también conteste y todos participemos de esta palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Y dice la palabra, déjenme ponerme los ojos, otros ojitos. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Repito de nuevo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Dios añada bendición a los que escuchamos su santa palabra, porque su palabra es bendita. Señor, te pido que en esta noche, Señor, una vez más, Señor, me uses como herramienta, Señor, para llevar, como canal para llevar tu palabra, Señor. Padre, te pido que el terreno fértil que tú ya has preparado, Señor, oh Padre amado, deposite, Señor, esa semilla, esa palabra, Señor, y que dé fruto, Señor, a su debido tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, he querido titular este tema,
o esta reflexión en forma de pregunta. En forma de pregunta. Y el tema es de la siguiente manera. ¿Cómo considero un problema ser una oportunidad? Y quiero que la analice mientras yo voy dando la reflexión y voy estableciendo una base. Y quiero que me tengan paciencia. Quiero que vayan analizando el tema, que es una pregunta, y vayan analizándolo. ¿Cómo considero un problema ser una oportunidad? ¿Cómo considero un problema ser una oportunidad? Entendiendo que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, conocemos la historia de Josafat, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Acabamos de leer un versículo del capítulo 20. Josafat era el rey de Judá. Su vida, o el pasaje bíblico de esta historia de Josafat, nos describe una de las grandes batallas épicas en la vida del pueblo de Israel. Vayan conmigo. Es relevante para nosotros porque todos, de alguna manera, los que estamos aquí u otra, hemos hecho frente a una batalla en nuestros días, hoy en día. Vemos un Josafat que está enfrentando una batalla, no una batalla cualquiera, sino una batalla bastante grande para él. Porque estamos leyendo en el versículo 1 que no era una nación ni dos naciones, eran tres naciones que iban en contra del pueblo de Judá. ¿Están conmigo, hermano? ¿Cuántas veces nosotros hoy en día, como sociedad, como individuo, como familia, no enfrentamos problemas iguales, batallas? Y quiero ser un poquito más explícito, explicarlo más. ¿Cuántas veces no hemos enfrentado problemas financieros, problemas de enfermedad, problemas matrimoniales, problemas de hijos, problemas de familia? Día a día, cada uno de nosotros siempre, diariamente enfrentamos un problema, sea en el trabajo. Lo más seguro no de esta misma forma como la estaba enfrentando Josafat, una guerra, pero cada uno de nosotros enfrentamos un problema. Y quiero que vayan conmigo y vayan analizando la pregunta que le hice en forma de tema, ¿verdad? ¿Cómo considero un problema ser una oportunidad? ¿Están conmigo, hermano? Amén. Yo creo que estoy seguro que Dios puso o permitió esta historia en la Biblia para ilustrarnos algunos ciertos principios que nosotros debemos de tener al momento de enfrentar problemas. Y cuando hablamos de problemas, la mayoría de las veces vemos el problema, y es normal verlo de esa manera, humanamente hablando, como algo pésimo, como algo negativo. Nadie le gusta los problemas, ¿verdad que no? ¿A quién le gustan los problemas? A nadie, ¿verdad que no? Pero hay algo que a mí me llama la atención, porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, y lo parafraseo en mis propias palabras: en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero hay un punto y una coma, y eso me encanta, los puntos y las comas, hermano. Porque siempre que hay un punto y una coma, wow, significa que todavía Dios no ha puesto el final. Él dice, pero confiad que yo he ¿qué? Vencido al mundo. Que yo he Vencido. vencido. O sea, que no estamos viviendo una batalla o no estamos enfrentando una batalla que ya Él ya no venció. Wow, yo no sé si ustedes pueden darle un gloria a Dios por eso. O sea, te estoy hablando de que cuando Dios te dice, o Jesús dice cita esta palabra en los evangelios, la cual nosotros recibimos ahora, nos está diciendo a nosotros, ¿sabes qué? Vas a recibir aflicciones, vas a tener problemas, pero óyeme, tranquilo, wow, quieto, según leía el Salmo. Por eso ahorita como que me tiré un amén ahí cuando Juan pasó, la esposa de Juan pasó por esa, estate quieto, wow, estate quieto, confía, porque ya yo los vencí. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, amada iglesia? Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora bien, la pregunta sería, y esta ahora sí quiero que me la conteste alguien: ¿cómo supero mis problemas?
O vamos a hacer algo, no me la contesten ahora. Vamos ahorita, me la van a contestar. Alguien me va a contestar. Después que yo haga la reflexión, yo creo que alguien me diga cómo, basado en lo que hemos leído, en lo que yo le estoy exponiendo a ustedes, cómo yo supero mis problemas. Ok. Para aquellos que desconocen un poco de la historia, voy a ir un poquito por encima. El rey Josafat era el rey del reino del sur. ¿Verdad que sí? Y Acab era el rey del reino del norte. Acuérdense que en este momento de la historia, no quiero ir muy extenso, el pueblo de Israel se había dividido, ¿verdad? Por los problemas que hubieron después de los hijos de Salomón, se dividió el reino del norte, el reino del sur. Ustedes conocen, para los que no lo conocen, el reino del norte pues, tendía a adorar otros ídolos. En cambio, el reino del sur se mantuvo un poquito más conservador y cerrado en lo que era adorar un solo Dios, que era Papito Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Ok? Ahora, es que no me da tiempo para entrar en ese tema, porque es muy extenso. Pero basado en este versículo que acabamos de leer, Josafat, en este versículo 1, acaba de recibir un aviso. Oigan bien esto. Acaba de recibir una noticia. Imagínense, ahora mismo Juan acaba de decir, nosotros un día como hoy estamos conmemorando la pasada del huracán María por este país, por nuestras vidas. Y ustedes se acuerdan que días anteriores nos estaban avisando de qué. ¿De que venía qué? Wow. Mire, estamos viendo a Josafat, que viene un tipo y le dice, ¿sabes qué? Vienen 3 naciones en contra tuya. Es como decir a un año atrás, ¿saben qué, Puerto Rico? Viene un huracán María para encima de ustedes. ¿Qué problema teníamos nosotros como sociedad, como pueblo, verdad? Estamos viendo un Josafat que tenía un aviso de noticias donde le estaban diciendo, mi hermano, no es una nación, no son 2 naciones, son 3 naciones enemigas que vienen a pelear contra ti. Wow, dígame usted, hermano que está aquí, las probabilidades eran favorables para este pueblo de Israel. Eran probabilidades favorables para Josafat, el rey. ¿Verdad que no? Wow. Eran 3 naciones. Pero llevemos esto a nuestra vida diaria. Y quiero repetirlo de nuevo. Es difícil aceptar una noticia donde usted recibe una carta de despido. Y quiero comparar, estoy haciendo un contraste entre la noticia que recibió Josafat y las noticias que nosotros día a día podemos vivir. O lo más seguro no nosotros directamente, pero un familiar cercano de nosotros, un hijo, una nieta, un nieto, un hermano, que recibe una carta de desahucio, que tiene que abandonar su hogar, que recibe una carta de que cesan las labores de la compañía y que tiene que irse, o recibe un diagnóstico médico donde le dicen tiene cáncer o tiene alguna enfermedad catastrófica. Wow. Esto tiene que ser algo preocupante y uno como humano debe sentirse como se sentía Josafat. Probabilidades 0. Wow, qué cantazo. Me diagnosticaron cáncer. Wow. Eso tiene que ser un golpe. O le diagnosticaron cáncer a un familiar de nosotros. O sea, yo quiero que ustedes vean el contraste de lo que estaba viviendo Josafat con lo que nosotros hoy en día vivimos. Por eso dije ahorita, es hermoso cómo Dios permitió que esta historia existiera en la Biblia. Porque de alguna manera nos acuerda a nosotros los problemas que vivimos día a día. ¿Están conmigo, hermano? Humanamente hablando, cualquiera que pase por una de estas situaciones difíciles que yo he hablado, problemas de enfermedad, problemas de económico, wow, los ánimos de esas personas, ¿qué hacen los ánimos? Dígame usted, ¿cómo se sentiría una persona que le dicen hoy, mañana no vengas a trabajar porque cerramos las labores? Tengo que pagar la casa, tengo que pagar
el agua, la luz. O que mañana le digan, Dios no lo quiere y Dios nos cuida a todos. Pero que mañana te digan, ¿sabes qué? El resultado de los laboratorios salieron con positivo a cáncer. Dígame usted cómo usted se sentiría. Eso tiene que ser algo frustrante. Debe de crear en uno un miedo. Debe de uno sentirse, es más, hasta fracasado. Pero aquí es el punto donde yo le hago la pregunta a ustedes, la que le hice ahorita. ¿Cómo usted supera esos problemas? Dígame a alguien. Nosotros que somos cristianos, ¿cómo debemos superar estos problemas? Pegándose más a la palabra del Señor. Amén. Porque para los que creen en el Señor nada obra para Poderoso. Yes. Y yo he vivido eso Come on. porque ¿verdad? Yo trabajé por tiempo en Magni y cuando de cantazo licenciaron a 257 empleados, ¿verdad? Y me acuerdo como ahora que yo estaba tan cansada y yo sentía una alegría. Yo sabía que, ¿verdad? Que iba a ser padre porque para ese entonces yo estaba con 2 niños, yo era divorciada. Y aún así yo sentía un gozo que solamente Dios te lo puede dar. Amén. Mi jefa, ¿verdad? Estaba bien nerviosa, como que diciendo, yo no quiero despedirte, pero hay que sacar gente. Wow. Hasta se confundió de mi nombre. Y nada, yo hasta la abracé, y yo tranquila, pero aún así, obviamente en nuestra calidad de ser humano, uno tiene las preocupaciones y todo, pero en verdad uno tiene que caminar en fe y creyendo en la palabra del Señor, tú sabes, Amén. que Él no lo desampara. Mira. Yo he experimentado en cuestiones, lo que estamos conversando, de que una persona que no está pegada a la palabra al Señor, que no está, se derrumba. Pero una persona que está pegada a la palabra del Señor, que tiene la fe, sí, se preocupa, pero es menos la preocupación que aquella persona que no persevera en el Señor. Mire, hermano, hay dos cosas que me encantan, lo que ustedes han hablado, y lo que me han contestado basado en la pregunta y basado en el tema. Porque mira cómo yo empecé el tema. ¿Cómo considero un problema ser una oportunidad? A pesar de las situaciones que ustedes estaban viviendo o de las posibilidades que podían vivir como cristianos, como tú acabas de decir, para los que aman a Dios, todo obra para bien. Es difícil a veces entender este versículo bíblico, porque ¿cómo tú le dices a una persona que perdió su hogar en María hace un año atrás, que para los que aman a Jehová, todas las cosas obran para bien? Dime cómo tú le puedes explicar a una mamá que acaba de perder su hijo, que para los que aman a Jehová, todo obra para bien. Dime, Juan. Mi hija mayor no está aquí, deciré, pero si estuviera le podría dar testimonio que ella tenía una casa alquilada en Las Piedras, su casa era alquilada, tenía el techo de zinc, se fue para mi casa y estuvo prácticamente un mes en casa, aparte del techo de esa casa se fue. En ese proceso está encinta, en ese proceso pierde su trabajo y por unas situaciones que pasaron no volvieron a abrir la oficina en varios meses y después cuando llamaron a los empleados la marginaron, no la llamaron a trabajar. El Señor le proveyó, número uno, que le suplió de todo, no le faltó nada. Inclusive hasta en el trabajo del esposo le regalaron una planta eléctrica en la fábrica. El Señor le proveyó una casa de 2 plantas por el mismo precio que ella pagaba la casita otra de madera. Por el mismo precio le proveyó una casa alquilada por la misma cantidad que pagaba poquito, y le proveyó una casa prácticamente mucho más grande, más cómoda donde está viviendo ahora. Y le proveyó un trabajo que le pagan casi el doble de lo que le pagaban antes. Amén. Eso lo hace el Señor. Hermano, para los que aman a Jehová, todo obra para bien. Amén. Es un versículo que nos reta a entrar en esa intimidad con Dios. Es un versículo que nos desafía en medio de las circunstancias, decirle, ¿sabes qué? Yo te creo a ti. Estoy perdiendo mi trabajo, pero yo te creo a ti. Tengo un problema, pero veo la oportunidad. Las oportunidades en un problema se ven en muchas formas.
formar tu carácter. Formar ese carácter que necesita, porque cuando Dios te va a entregar algo mayor, wow, yo no sé si ustedes acaban de escuchar lo que Juan está diciendo, le entregaron una casa más grande. O sea, lo que te quiero decir, cuando Dios, a veces tú estás pasando por una situación, por un problema, tú tienes que ver que hay una oportunidad, tienes que, en vez de enfocarte en ponerte pesimista, en tener miedo, en sufrir, que es humano, porque sentimos ese miedo de momento, pero tienes que sacudirte y decir, párate, no, yo le creo a Dios. Y si Él prometió, Él va a cumplir. Amén. Sus promesas son sí y qué. Y Y amén. Aleluya. Yo no he visto, wow. Podremos pasar dificultades, pero al final del túnel siempre hay una luz. Amén. Después de cada noche oscura hay un amanecer grande. Yo no sé si ustedes están conmigo. O sea, los problemas siempre se les saca una oportunidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y en esta noche yo voy a ser breve en un testimonio que quiero darle, porque es un testimonio propio. Y lo más seguro Juan conoce parte del testimonio, lo más seguro ustedes no lo conocen, ¿verdad? Pues nos acabamos de conocer. Pero mi testimonio es de un hombre que, a pesar de que fue criado en los caminos de Jesucristo, en el Evangelio, desde muy pequeño, yo era de esos coritos. Mi abuela me cantaba esos coritos. Yo era de esos muchachos que, mira, yo no sé, no se podía salir ni en pantalón cortito afuera, porque sabes que eso era malo, pero bendigo a esa gente, porque gracias a esa doctrina o a esa disciplina, hoy en día le puedo dar gloria a Dios, porque soy un hombre hecho y derecho. Pero en mi caminar enfrenté situaciones y problemas. Y estamos viendo un Josafat que está enfrentando un problema de unas naciones que van a atacarlo. Pero a Josafat lo van a atacar, ¿tú sabes por qué? Consecuencia de las alianzas o sociedades que él hizo antes. Por eso hoy en día, hoy yo vengo a visitarte, hoy vengo a decirte que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decidimos hacer, porque cada decisión que nosotros tomemos va a repercutir en nuestro futuro, a corto plazo y a largo plazo. ¿Por qué digo a largo plazo? Porque hay decisiones que tú tomes hoy que van a repercutir en tu eternidad. Sí, porque decisiones que tú tomes hoy, o te salvas, o como dice mi pastor, o vas para el barbecue y te frías allá abajo. Sí, porque esto es algo que tampoco se predica hoy en día. O sea, y Jesucristo vuelve. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo vuelve. Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo viene. Y tenemos que volver a estas predicaciones, tenemos que volver a este mensaje. No para meter miedo, sino para traer a las personas a conciencia. Y este hombre que está aquí en un momento dado enfrentó alianzas con el mundo. Y las consecuencias que trajo esas alianzas con el mundo, a muy corta edad, me fui de mi hogar, me fui de mi casa de mi abuela. Soy huérfano de padre, soy huérfano de madre. Y empecé a aventurar. Me caso con mi esposa. Voy a la guerra. Vengo de combate. Y empezó no tan solo ya tenía alianzas con el mundo, alianzas con personas indebidas, sino que también empiezo a enfrentar un problema de enfermedad, conocido como el PTSD. Una enfermedad emocional, mental, que les da a las personas que vienen después de guerra. Traumático, no podía dormir, si no era con pastillas. Y encima de eso, pues, amado hermano, toqué fondo. Porque en muchas ocasiones, para poder mantener esas emociones controladas, llegué a tocar el alcohol, llegué a tocar sustancias controladas. Miren lo que llevan las alianzas o sociedades con el mundo. A tú separarte de quién? De Dios. Y mi matrimonio fue un caos, al punto de que tuve una hija fuera de mi matrimonio. Lo que conllevó esto, ¿a qué? A un divorcio, otro problema. Ya tenía un problema de enfermedad. Primero empecé con unas alianzas con el mundo. Las consecuencias, una enfermedad. La enfermedad, otro problema.
matrimonio. Pero fíjate algo, y voy a hacer rapidito en mi testimonio. Porque lo que el diablo envió, de alguna manera como una maldición, Jehová Dios lo transformó en ¿qué? En una bendición. Porque hoy en día, mi hermano, que estás aquí, después de 5 años separado de mi esposa, vamos a cumplir 5 años, ¿verdad, mi amor? En septiembre 28, de renovar nuestros votos. Como no puedes tú, pues no aplaudes, ¿verdad que no? Claro. Ahora, hubieron unas cosas que yo tuve que hacer. Porque no todo se lo podemos dejar a Dios. O sea, yo escucho personas, no, va a dárselo a Dios. Y tú le dices, ¿cómo tú estás hoy? No, estoy como la voluntad de Dios. No, hay cosas y decisiones, como le dije ahorita, que usted tiene que tomar. Sí, porque van a repercutir en su futuro. Y una de las cosas, me acuerdo cuando vengo a los caminos de Dios, cuando yo le dije llorando en el baño de mi casa, miro el cielo y le digo, Dios, sí lo que estaba mirando en el techo, pero digo, Dios, si tú de verdad existes, yo necesito que tú hagas algo conmigo. Porque a pesar de tener dinero, negocio, trabajo, lo más seguro, alianzas con el mundo, o sea, amistades indebidas, me encontraba vacío. Y enfrentando unos problemas sin Dios, wow, es bien difícil. Ahorita escuchaba la canción que cantó la hermana cuando dice, de rodillas, wow. Yo te voy a decir algo. El enemigo de las almas no le preocupa a un hombre que esté caminando por ahí. Ahora, cuando un hombre decide, una mujer de Dios decide tocar con las rodillas el suelo y postrarse de su cara en el suelo, wow, el infierno tiembla. El infierno tiembla porque sabe que lo que va a pasar después de eso no va a ser de mucho agrado para él. Y eso pasó conmigo. Me reconcilio con Dios y de alguna manera acepto a Dios en mi vida de nuevo. Y la historia ya ustedes pueden ver, mi esposa y yo estamos una vez más juntos para la gloria de Dios y ahora con un ministerio poderoso para la gloria de Dios, porque es por su misericordia. ¿Y por qué le digo esto? Porque de alguna manera, tanto yo como ustedes hemos tenido problemas. Y ustedes tienen sus propios testimonios. Y han visto la mano de Dios obrando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay, pueden haber problemas, pero los problemas siempre tenemos que sacarle una oportunidad. Hay algo detrás. Porque yo le digo a usted, amada iglesia, o sea, no hay nada que nos suceda a nosotros que Dios no lo permita. Amén. Él sabe lo que tú puedes cargar. Él sabe cuánto tú puedes aguantar. Y de alguna manera Él nos prepara cuando nos quiere llevar a esas dimensiones, a esos niveles más altos en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Santo eres tú. Miren aquí, miren la enseñanza plasmada en la historia de Josafat o en el pasaje bíblico. Podemos ver en el versículo 1, como le dije ahorita, que lo primero que hace Josafat cuando ustedes leen, esto es cuando usted quiere resolver el problema o buscar la oportunidad que puede sacar del problema. Mira lo que hace Josafat. Él identifica al enemigo. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. O sea, no están diciendo, viene gente por ahí a pelear contigo. Le dice a las naciones que vienen a pelear con él. O sea, él de alguna manera identifica al enemigo. Él identifica al enemigo. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a la batalla. Para saber con quién o a quién va dirigida nuestras almas. Ah, y muy importante, nuestras almas de la milicia, y lo estoy parafraseando, no son ¿qué? Carnales, sino que ¿para qué? Para destrucción. ¿Ok? ¿Quién me puede identificar alguna de las armas que nosotros tenemos basado en la Biblia? Oración, ayuno,
Humillarse. Hay que humillarse. Eso lo hice yo y eso lo hicimos muchos de nosotros cuando vinimos. Hay que humillarse. Josafat se humilló. Hay que humillarse. Una vez que identificas, tienes que humillarte. Poderoso. Yo no sé a quién yo vine a predicar, ¿no? A quién yo vine a hablar. Pero es momento de que si estás o uno de nosotros está pasando por una batalla o problema, tenemos que saber identificar a nuestro enemigo. Y tenemos que saber utilizar las armas adecuadas. Sí, porque tu enemigo no es el compañero de trabajo que te quiere quitar el trabajo. No. Tu enemigo no es un familiar que quiere destruir tu matrimonio. No. Al contrario, tú sabes, muchas de las veces el enemigo es nuestra propia actitud. Porque a mí nadie quería destruir mi matrimonio. Al contrario, mi familia oraba para que mi matrimonio se volviera. Era mi actitud. A veces son actitudes que nosotros tomamos. Por eso tenemos que evaluarnos cuál es el enemigo. Y a veces, y muchas de las veces, es el enemigo de las almas también. Ese es nuestro principal enemigo. Pero tenemos que aceptar que a veces el enemigo somos nosotros mismos cuando tomamos malas decisiones, cuando hacemos alianzas con el enemigo, alianzas con el mundo. Una de las cosas que yo tuve que hacer en mi quebrantamiento para que Dios me restaurara y restaurara mi matrimonio fue que tuve que salir de las alianzas. Aún de aquellas, Juan, que llamamos, que son almáticas. Porque no es lo mismo tú decir, mañana, mira, estoy en los caminos del Señor, tengo que bregar con esta situación. Honestamente, pues ya no puedo ir a socializarme con las personas que me socializaba antes, en la barra. Pero cuando es tu tío, cuando es tu hermano, cuando es un primo, ven el lazo armático que hay. Y Dios te está diciendo, suelta, suelta. Ven, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y yo lo viví. Yo tuve que dejar en un momento no tan solo mis amistades, sino también apartarme. No es mancillar, no estoy, y no quiero que me malinterpreten. No es que uno va a mancillar a la familia o a las amistades. Es que por el tiempo que estés en el proceso de humillación, como dijo el hermano aquí presente, tú tienes que trabajar tu vida. Y si esas personas no te influyen cosas buenas y lo que hacen es alejarte de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cortar por un tiempo hasta que estés fortalecido y después regresan. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. Yo comparto con mi familia hoy en día y voy a las fiestas de ellos. Sí, porque eso es otra cosa. A veces queremos ser muy religiosos y entonces nos separamos demasiado de lejos de la familia. No. Una vez yo me fortalecí y yo estaba firme en que yo podía ir a una fiesta de mis familiares. Por supuesto, no es que yo voy a ir allá a la familia y me voy a embriagar con ellos. No, yo voy y comparto. Después que como, le digo a mi esposa, mami, ya conmigo, vámonos. Dale el regalo a la persona y vámonos. Pero compartí con ellos. Me vieron allí. Y si le puedo dar una palabra, la aprovecho. Y se la doy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Miren el versículo 3 y 4. ¿Alguien me puede leer el versículo 3 y 4? Rapidito. Del capítulo 20. Para no ponerme los espejuelitos. Amén. Entonces tuvo temor. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué usted dijo ahora mismo? ¿Qué? ¿Y qué hizo Josafat? Ay, papá, si Dios está aquí. Aquí está papito Dios. Él habló de la humillación y mira el versículo que le acaba de... Miren, noten algo. ¿Cómo reaccionó Josafat cuando escuchó que estas tres naciones venían en contra de él y de su nación? Se alarmó, que es algo humano, es algo normal. Y aún nosotros también nos sucede, tenemos miedo. Es algo natural, el miedo es algo natural ante los problemas. Pero hay algo que me llama la atención en esos versículos. Y es que cuando él enfrenta el desastre, dice que se humilló y proclamó que ayuno y reunión del pueblo para pedirle a quién. Amado, la oración, que usted lo dijo ahorita, debe ser
la primera arma que usemos cuando enfrentamos a las batallas de la vida. Y no la última. Sí, porque hoy en día, después que tenemos el revolú, ay, perdónenme mi vocabulario, ¿verdad? El revoltillo. Entonces que viramos, óyeme, y nada malo con eso, pero dejamos la oración para lo último. Y nosotros como creyentes, la oración tiene que ser lo primero. En un no creyente yo lo puedo entender. Porque Dios de alguna manera, aunque usted no lo crea, Él usa gancho para atraer a las personas. Sí, hace que un no creyente pase por una situación. Es más, vamos a ser claros. Los que dicen que son ateos, que ellos dicen que no creen en Dios, ¿verdad? Okay. Cuando le pasa algo, ¿qué es lo primero que hacen? Ay, papito Dios. Sí, entonces yo no entiendo. Primero que nada, yo no entiendo un ateo, porque yo no sé cómo ellos dicen que no existe Dios, porque algo que no existe, pues tú no puedes creer. O sea, cuando ellos dicen yo no creo en Dios, porque no existe, o sea, yo no entiendo a los ateos. Porque si algo que no existe, pues tú tampoco puedes creer, ni no creer, no existe. Pero nada, eso no es el punto. Pero aún los ateos, a veces cuando tienen problemas, claman para allá arriba. Yo digo un ateo una vez, gracias a Dios que yo no creo en Dios. El problema es que entonces uno clama al Señor. Pero nosotros creyentes debe ser lo primero. Igual que la gallina, mi hermano, que toda la gallina, al el pescuezo y que dice, creo. Hasta la gallina, eso mismo. Ya sé tú. Terrible, qué bueno, gracias por eso. ¿Verdad? Lo voy a usar. Lo voy a usar después. Me voy a acordar. Mire, hay unos ingredientes en esta oración. ¿Quién me puede leer los versículos del 6 al 12? Por favor, hermano. Del 6 al 12. Del 6 al 12, sí. Dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de su pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuarios a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, dice, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasasen